Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, doctor. Hoy los escucho como mucho mejor. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, les acabo de doctor. ir? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted Ah, cómo bueno. va? Entonces vamos hoy a mirar, habíamos quedado de ver hoy SDRA, si mal no estoy, ¿no es cierto? Sí, Hablar un señor. poquito de eso. Bueno, SDRA. hoy los voy a acompañar hasta las 11 porque tengo a las 11 reunión con los representantes de clínicas para discutir algunos temas de las rotaciones. Entonces vamos a dar inicio. Y Doctor, les debo ya dejar doctor, como un disculpe, trabajito para ¿podría, hacer. podría repetir la frase? Es que se escuchó como un ruido de fondo y no entendí lo que hizo, sino hasta que nos iba a acompañar a las 11. Que va a estar hasta las 11 porque tengo a las 11 una reunión acá. Ah, Pero ok. quiero que quedemos con unas tareas para la próxima vez, porque ya creo que ya es hora de que vayamos pues como interactuando un poco más. Listo, listo, doctor. No sé si alcanzan a ver allí. Se ve, sí, señor. Doctor, Listo, bueno, una cosita que se me olvidó señor. decirle en la clase pasada. ¿Será que de pronto usted puede ponerlo como en pantalla completa y así lo vemos más grande? Ahí, como en el botoncito de presentar, digamos. Ahí Eso. lo ve bien. Ahí se ve perfecto, doctor. Muchas Ah, gracias. bueno. Sí, porque cada vez es muy reducido. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el SDRA. Entonces hablamos de síndrome de dificultad respiratoria. Eso lo dividimos en dos. Ahí aparece DRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, porque también hay un síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido, que es el pulmón blanco, ¿sí? Que ese pulmón, pues obviamente también hacemos alusión nosotros al recién nacido prematuro, donde unas principales complicaciones es el SDRA. Entonces hablamos de SDRA acá, agudo del adulto, para hacer claridad como con esa parte. También se ha denominado bajo el término de pulmón postraumático, pulmón de shock, pulmón rígido, pulmón séptico y obviamente caracterizado en gran parte por una lesión alveolar difusa que se suele dar. Lo que vemos aquí a este lado son como básicamente como los, pudiéramos decirlo, los eventos que llevan a que se haga un SDRA. Y es importante hablarlo en este momento por la connotación que tenemos. La mayoría de los pacientes que ingresan a la UCI con COVID hacen un SDRA, pero en este caso un SDRA de tipo infeccioso, pero el SDRA puede ser de tipo, como ella parece, infeccioso, puede ser traumático, puede estar relacionado con transfusiones múltiples, puede estar relacionado también con una embolía pulmonar, con otro tipo de cosas que llevan a una disfunción franca del funcionamiento del pulmón. Lo primero que hay ahí, como aquí aparece, es una reacción inflamatoria. Yo quiero aclarar lo siguiente, el SDRA es también un edema pulmonar, pero para que aclaremos, el edema pulmonar puede ser de origen cardiogénico o no cardiogénico. En este caso, el edema pulmonar, como ya aparece, es un edema intersticial de origen no cardiogénico. Primera consideración, cuando digo que es no cardiogénico, entonces estoy diciendo que este no es un edema para manejarlo básicamente con vasoactivos, para manejarlo con inotrópicos, que sería igual. Este no es un edema para eso, ni para manejarlo con diuréticos, porque este no es un edema pulmonar sobrecarga de volumen, no es un edema hídrico, que pudiéramos llamar allí. Este no es un edema de aumento de presión hidrostática, que ese sí es el edema agudo de pulmón. Se caracteriza obviamente por la presencia de hipoxemia y otro elemento importante, hay aumento de la permeabilidad alveolo-capilar. Ese aumento de la permeabilidad alveolo-capilar está representado obviamente por la liberación, vamos a ver ahorita, de interleuquinas, citoquinas y factor de necrosis tumoral, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad y que el líquido escape del intersticio, obviamente, y ya salpique en algún momento determinado el alvéolo, generando el fenómeno de hipoxemia. Como pueden ver hasta allí, este SDRA, yo repito, es un edema pulmonar no cardiogénico. Y el compromiso aquí mayormente no es de disfunción miocárdica. Aquí el compromiso no es de aumento de presión hidrostática. Aquí el compromiso o la lesión más permanente es de permeabilidad. Por lo tanto, en este SDRA no opera para nada de ninguna manera el uso de vasoactivos ni el uso de diuréticos. ¿Qué le es similar al edema agudo de pulmón? La presencia de hipoxemia.
que es una característica aquí también importante, una reacción inflamatoria, que seguramente también puede ocurrir en parte o en mínima parte en el edema pulmonar de origen cardiogénico, pero ahí es más aumento de presión hidrostática, o sea que ese es un problema de aumento más de permeabilidad, el SDRA. No sé si eso está claro hasta ahí o no. Pues doctor, por mi parte sí está claro. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo a veces me quedo acá hablando, entonces no sé si me están escuchando o no, entonces como por ahí apareció algo que decía que estas clases parecían como una sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? Demuéstrame que estás ahí. ¿Te puedo ver? Levanta la mano. Doctor, ahora que lo menciona, es que yo ayer estaba leyendo y me surgió una duda muy interesante porque me parece como irónico. Y es el SDRA causado por presión negativa en la extubación. Ah, sí, claro, eso puede ocurrir en los procesos de intubación, es correcto. O en el paciente con el trauma de tórax, por ejemplo, puede ocurrir eso, un aumento que se llama depresión negativa y se puede ver con alguna frecuencia en los pacientes recién extubados, por ejemplo, Ujú. por efecto probablemente residual de cierta forma de anestésicos utilizados durante la cirugía. Ese puede ser un tipo como tal. Acá está entonces, volvemos a lo mismo, el SDRA, hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Ustedes pueden ver entonces la salida del CO2 y la entrada del oxígeno. Aquí obviamente está nuestro capilar, este es todo el alvéolo, y aquí la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina se encarga de transportar tanto oxígeno como CO2. Acuérdense aquí para no ampliar mucho, el famoso efecto, el efecto Aldane y el efecto Bohr, que recuerden ustedes que tienen que ver también con la afinidad de la hemoglobina hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ya dijimos la importancia que tiene que se vaya hacia la izquierda o se vaya hacia la derecha, que tiene que ver con la captación. A mí me interesa que la hemoglobina tenga mayor captación por oxígeno en el alvéolo capilar, pero que cuando llegue al, al, a la célula, pues permita liberar de alguna forma este oxígeno que trae. Eso hace parte de lo que hemos mencionado como la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ya vimos que va hacia la derecha y que va hacia la izquierda y el efecto Bohr y el efecto Aldana relacionado con eso. Entonces acá está un síndrome caracterizado, caracterizado por alteración de la permeabilidad, manifestado por insuficiencia respiratoria severa, infiltrados pulmonares difusos, que creo que esa es una cosa importante diferenciarla a propósito hasta dónde vamos. ¿Qué diferencia? ¿Cómo lograría uno diferenciar? Denme tres elementos que me permitan a mí diferenciar un SDRA de un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Congestión vascular, doctor, puede haber incluso una cardiomegalia. Doctor, yo leí un poquito que raras veces en el SDRA se presentaba la cardiomegalia. Exactamente. ¿Y qué más pudiera haber? Creo que tenemos una tarea pendiente. Tenemos una tarea pendiente. Por eso les quería preguntar para aclarar un poco eso. Es posible que haya uno de uno y otro. Es factible. A veces no es fácil definir entre una situación y otra, pero en un principio uno pudiera pensar en eso: cardiomegalia, Congestión cefalización de vascular. flujo, congestión Exacto. vascular o congestión iliar, puede haber derrame pleural y los antecedentes le ayudan a uno a eso. Es decir, Broncograma aéreo, por ejemplo, en el caso del edema correcto, pulmonar. correcto, porque también hay que hacer diferenciación con otro tipo de patología. Disculpe, doctor. ¿Con qué otro tipo de patología hacemos una diferenciación? Ya dijimos que podemos diferenciar de un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. ¿Con qué otra cosa lo podemos diferenciar? Con enfermedades que ocupen la vida, pues, por ejemplo, neumonías. ¿Como cuáles? A ver, ¿qué más? Una neumonía, por ejemplo. Sí, sí, Una neumonía. neumonía me puede ayudar a hacer esa Claro, una diferenciación neumonía de todo. atípica, por ejemplo, o neumonía de origen Claro, bacteriano. un cuadro neumónico, una embolía pulmonar. Es decir, hay como varios patologías que mm, debo de tener en cuenta a la hora de pensar en el SDRA, partiendo del hecho de que esas mismas patologías me pueden llevar al SDRA. O sea, en un momento determinado en los hallazgos radiológicos, yo puedo tener signos de consolidación y puede aparecer un SDRA allí. El SDRA ha llegado allí por el compromiso neumónico que tuvo el paciente, entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Pues acá está. El patrón clínico incluye disnea severa,
taquinea, cianosis, que es refractaria, oxigenoterapia, pérdida de sensibilidad pulmonar e infiltrados alveolares difusos que se ven en la radiografía de tórax. Ahora, en el 94, entonces, ya se comenzaron a manejar. En principio, el diagnóstico del SDRA estaba determinado por hallazgos radiológicos y por la clínica. Ya en el 94, la aparición de la PAFI en los gases arteriales permitió establecer, entonces hablamos de un SDRA con una PAFI menor o igual a 200 milímetros de mercurio, radiografía de tórax con infiltrados bilaterales, y esto de presión en cuña pulmonar, hipertensión auricular izquierda. La presión en cuña para poderla medir necesita un catéter de Swan-Ganz, pero en este momento yo no requiero un catéter de Swan-Ganz para poder hacer un diagnóstico de SDRA de ninguna manera. Con el trastorno oxigenación, con los hallazgos radiológicos y con toda la clínica de los pacientes, yo puedo pensar que está haciendo un SDRA, que es lo que estamos viendo ahorita más frecuentemente nosotros en lo del COVID. Bueno, aquí está. Entonces hay un criterio de oxigenación que está representado por una PAFI menor de 200, independiente del PIB. Aquí estamos hablando menor de 200, independiente del PIB, cuando el paciente nosotros lo tenemos ventilado. Recuérdese que, ¿quién me recuerda qué es el PIB? Doctor, disculpe, que ¿quién le recuerda qué es, qué, perdón? ¿Qué es el PIB? Ah, PEEP. El que aparece ahí, la P, la doble E, Doctor, la la P. presión Al positiva final de la al final de expiración. la expiración. Sí, sí. Exactamente, la presión positiva al final de la expiración es una estrategia que nosotros utilizamos para mejorar la oxigenación y que básicamente tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con tratar de mantener el alvéolo abierto al final de la expiración, que no se cierre, genera una presión importante a nivel de la caja torácica que incrementa una presión transpulmonar, una presión intratorácica, y por esa razón puede conducir a una caída de la tensión arterial, lo del PIB, que me imagino en fisiología lo vieron. Radiografía de tórax con infiltrados bilaterales, presión de la arteria pulmonar que no la tenemos y factores de riesgo. Entonces, eso es importante para hacer la definición en su momento para eso. Los criterios más recientes para hablar de SDRA son los criterios de Berlín, que ahí están establecidos. Tiempo dentro de una semana de un insulto clínico conocido o inicio de deterioro de síntomas respiratorios. Eso que vemos acá nosotros es lo que comenzamos a ver rápidamente en el paciente con el COVID. O sea que el paciente con COVID hace SDRA en un tiempo relativamente muy corto, no se demora mucho. Las imágenes en el tórax para ver opacidades bilaterales, donde dice que no explicadas por efusión pleural, es decir, que no se explican por un derrame pleural, por un cuadro neumónico o por la presencia de un nódulo o cualquier otro tipo de alteración radiológica importante que le explique a uno que esa opacidad se debe a eso. La oxigenación, entonces, origen del edema, falla respiratoria, mira lo que dice ahí, falla respiratoria, no explicada totalmente por la falla cardíaca o sobrecarga de fluidos. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, por ejemplo, está en una verdadera anasarca, en falla renal, tiene cardiopatía, lo más probable es que el edema que estemos viendo en la radiografía de tórax sea un edema de origen cardíaco, por disfunción miocárdica. Entonces, ahí dice, estamos hablando entonces que un edema de permeabilidad, porque es un edema de permeabilidad, y el edema de permeabilidad no se relaciona con la falla cardíaca. El edema de la falla cardíaca es un aumento de la presión hidrostática a nivel del lecho capilar. La oxigenación, entonces hablamos de una SDRA leve cuando estamos con 200 milímetros de mercurio, entre 200 y menor de 300 milímetros de mercurio, con PIB o CPAP mayor o igual a 5 centímetros de agua, que es lo que yo vuelvo con el ventilador, le pongo un PIB. Normalmente, ¿cuánto es el PIB de nosotros? El PIB fisiológico. ¿Ah? Sí. De un adulto. El doctor me la está pidiendo, me parece. Yo le doy una hojita para que aproveche. Doctor, yo creo que puede estar entre como los 5 y los 10 centímetros de agua, creo. No, está más o menos en 5, ese es el PIB fisiológico.
Lo que ocurre es que los pacientes con EPOC hacen una autopip importante y eso es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado estos pacientes, por el autopip que tienen un poco más elevado, fácilmente hacen barotrauma, fácilmente hacen volutrauma, o sea que fácilmente un paciente de esos hace una rotura de una bula, es decir, hace un neumotórax, un paciente de esos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de oxigenar a esos pacientes, a la hora de colocarles PIP y a la hora de ventilarlos. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes por el autopip que tienen. Ellos tienen un PIP arriba de lo normal, pero el PIP normal más o menos son unos 5 centímetros de agua. Ese es el PIP que nosotros tenemos normal. Y ese PIP obviamente depende de otras presiones que no voy a mencionar acá. Pero si, ¿ustedes qué opinan? Si tuviera ese PIP, por ejemplo, si yo tuviera un PIB de 10, ¿qué pasaría? Un PIB de 10, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con un PIB de 10? ¿Ustedes qué creen? Imagínense, si tienen claro el concepto, ¿qué puede pasar? Acuérdense que el PIB, ojalá lean lo del PIB. El PIB tiene un gran problema, no solamente que permanece el alvéolo abierto, sino que él genera una presión transpulmonar importantísima. Y la presión transpulmonar, ¿qué lleva a ser transpulmonar? Como que expande más el pulmón, comprime el pulmón. ¿Y contra qué lo comprime? Lo comprime hacia atrás, por ejemplo, con la vena cava. O sea que tumba el retorno venoso. Un PIB muy elevado me puede llevar a que se caiga el gasto cardíaco. Un PIB muy elevado me puede llevar a que yo haga parotrauma o volutrauma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vale la pena que revisen un poquito eso. Miren entonces, para la oxigenación moderada, trastorno de oxigenación, hablamos de 100 milímetros de mercurio o una PAFI menor de 200, con PIB mayor o igual a 5. Esos son los conceptos gasimétricos claros para hablar de un SDRA. Por favor, quiero que los tengan en cuenta. Y hablamos de un SDRA severo con una PAFI menor de 100. Mire que, ¿por qué me ponen el PIB acá al frente? Una de las formas de mejorar la oxigenación de los pacientes, o hay dos formas grandes, entre otras, para mejorar la oxigenación de los pacientes. Una primera forma, ¿cuál es? Aumentar la fracción inspirada de oxígeno, es decir, subirle al FiO2. Una segunda forma de aumentar la oxigenación tiene que ver con el aumento del PIB. Entonces, cuando yo estoy en el ventilador, entonces yo le aumento el PIB y puedo aumentar otro, y puedo modificar otras presiones alrededor de eso, ¿sí? Por ejemplo, aumentar un poquitico más el tiempo expiratorio. Esas son como alternativas que yo tengo con un paciente ventilado para aumentar la oxigenación, pero no es del caso mencionar, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, estos son los criterios de Berlín para que por favor los tengan muy claros respecto a la definición de lo que es el SDRA. Acá están opacidades bilaterales, como ahí aparece. Recuerden que también se denomina un pulmón blanco. Acá, para mirar entonces lo que sucede con los hallazgos en la autopsia con los pacientes y lo que pasa con el SDRA. Uno en las autopsias de los pacientes que puede encontrar, mientras que en el edema pulmonar de origen cardogénico encuentra un pulmón completamente hepatizado, lleno de líquidos, aquí lo que encuentra obviamente es gran cantidad de líquido a nivel intersticial. Es la parte como más importante que hay acá. Y entonces puedes llevar a la presencia de que hayan ahí linfocitos, por ejemplo. Si uno pudiera medir, puede encontrar entonces otro tipo de moléculas como factor de necrosis tumoral, que no lo miraría allí. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué está pasando? Hay una pérdida de la integridad epitelial de la membrana alvéolo capilar. ¿Ustedes recuerdan la membrana alvéolo capilar? ¿Cuáles son las capas, pudiéramos decirlo, o cómo está formada la membrana alvéolo capilar? Doctor. Señor. Sí, señor. Bueno, digamos que si lo vemos desde el punto de vista, como digamos desde los alvéolos, estaría primero el epitelio alveolar, luego estaría un espacio intersticial,
Y ya pues llegaríamos a la parte capilar, donde estaría primero la membrana basal del capilar y el endotelio, pues las partes del vaso como tal, el endotelio. Ajá. Bueno, ¿ustedes recuerdan por qué leyes se rige la membrana alveolo capilar? La ley de ¿O por Fick, qué si no recuerdo principio? mal. ¿Cómo? Si no recuerdo mal era la ley de Fick, doctor. La ley de Fick o el principio de Fick 1, 2. Se rige también por la ley de difusión, que es pasar de mayor concentración a menor concentración, o sea, por la ley de Fick y por lo que tiene que ver con la difusión. Esos son. Y lo otro que tiene que ver también, bueno, eso es otra historia grande, las presiones de Dalton. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la ley de Dalton? La ley de las presiones parciales de Dalton. Bueno, ahí les dejo las presiones parciales de Dalton, Doctor, a eso qué no hace es que alusión esa ley, porque es l- importante acá, o la la recuerdan. suma, creo que era que el resultado de una presión en específico es igual a la suma de de las presiones parciales. Ajá. Que la presión total Total, sí señor. de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de los gases contenidos dentro de pudiéramos decirlo, en este caso de la vía aérea. Ujú. Eso dijo Dalton, de las presiones parciales. Entonces, yo tengo una presión parcial, una presión de PaO2, una presión parcial de CO2, pero cuando yo tomo el aire del medio ambiente, recuerden que el aire del medio ambiente no solamente tiene oxígeno, no solamente tiene CO2, tiene otra serie de gases nobles que son importantes allí. Entonces, cuando se pierde la integridad de la membrana alveolo capilar, entonces sencillamente ya tenemos una alteración en los fenómenos de difusión que son importantes a este nivel. Luego sigue aumento de la permeabilidad alveolo capilar. Seguidamente, como ahí se muestra, hay un daño en la barrera epitelial. ¿Qué es lo que ocurre con el daño en la barrera epitelial? Como ahí aparece, permite la progresión a estados más severos, por ejemplo, en el caso de las sepsis e infecciones pulmonares. ¿Por qué razón? En el cuadro de la sepsis, recuerden que cuando hablamos de sepsis tenemos ya los criterios claramente definidos, pero en la sepsis están circulando por el torrente sanguíneo, vamos a tener obviamente aquellas noxas procedentes de las bacterias que pueden ser endotoxinas o exotoxinas y esos obviamente van a activar una respuesta inflamatoria que tiene que ver con interleuquinas, citoquinas, factores de necrosis tumoral, entre otros, que son los que finalmente van a agredir la membrana alveolo capilar. La sangre está circulando por todo el espacio y obviamente al pasar por el pulmón, esas sustancias se convierten en, pudiéramos decirlos, o más bien transportan moléculas con una gran capacidad de lesionar la membrana alveolo capilar. Naturalmente, ¿qué es lo que el organismo hace? Como en todas partes. Hay un fenómeno de respuesta, así como cuando en el paciente con falla cardíaca aumenta el tamaño del corazón. Traducido en términos de cardiomegalia, recuerden que eso se debe a un fenómeno de mitosis, a un fenómeno de compensación. Pero ese fenómeno de compensación resulta siendo deletéreo. Entonces, cuando uno habla de la cardiopatía dilatada en los pacientes, pues está partiendo del hecho de un fenómeno de compensación, que finalmente, les repito, resulta siendo un gran problema para el organismo, en este caso para el corazón, puesto que se va a alterar su contractibilidad. Igual ocurre acá, pero como acá estamos hablando de un fenómeno de distensión, entonces hablamos más de el pulmón per se no se va a aumentar de tamaño. El pulmón per se, ¿qué es lo que va a pasar en su respuesta a la agresión que tiene? Se comienza a llevar a cabo un proceso de fibrosis pulmonar. Como si usted tuviera un caucho, usted estira el caucho, lo estira, llega un momento en el cual el caucho no le estira más. Probablemente es factible de que se rompa, pero no le estira más. Cuando llegamos a la fibrosis pulmonar, llega un momento en el cual el pulmón ya no se expande más. Ese pulmón no es un pulmón expansible del todo. Y como no es expansible del todo, es un pulmón que no va a garantizar adecuadamente el intercambio de gases. O sea, estamos diciendo algo aquí que dentro de la fase final del SDRA estaremos hablando de una fase fibrótica, donde ya hay un compromiso severo de la oxigenación y hay un gran problema. ¿Cuál será el problema más representativo de la fibrosis?
¿En qué se traduce en qué? Desde el punto de vista pulmonar. En un síndrome restrictivo, doctor. ¿En qué se termina? Doctor, pues puede ser como lo que decía Juan Felipe, pues un síndrome obstructivo, pero al mismo tiempo, pues el paciente va a Aquí, requerir la ventilación aquí no mecánica, diría uno, suministro de bueno, oxígeno y pues pero aquí puede no llegar diría a uno tanto como obstructivo, realmente no. Aquí es un No, no, fenómeno entonces debe ser relacionado, restrictivo, decía yo anteriormente, porque pues bueno, puede ser más bien tipo restrictivo, pero con una cosa muy importante, y es que el mismo estado de fibrosis pulmonar, recuerde que el pulmón no es uno solo, el pulmón tiene dentro de su estructura un parenquima pulmonar, tiene unos alvéolos, tiene unos capilares pulmonares. Ese fenómeno de fibrosis pulmonar finalmente trae como consecuencia ¿qué? Trae como consecuencia un grado hipertensión, ¿de qué? hipertensión pulmonar, De doctor. hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con los pacientes con el SDRA? En las fases finales de fibrosis, el paciente queda con hipertensión pulmonar. Una de las formas, van a ver, de aliviar la hipertensión pulmonar, ¿cuál sería? Hay muchos, hay medicamentos para hacer vasodilatación pulmonar, pero una de las formas que se preconiza y que se sigue haciendo uso de ellos es que Doctor, podría ser lo que le comentaba, la ventilación, pues el suministro de no, oxígeno a largo en el plazo. momento, entonces una de las formas, ¿cuál es? Bueno, listo. Puede ser eso la ventilación, pero independiente de, independiente de la ventilación. Los pacientes que ustedes ven, ¿con qué los ven en la calle ustedes? Doctor, qué pena, se le está cayendo la señal. No sí, le doctor, se escucho. entrecortó Lo bastante. que pasa es que coloco un audífono y se me bloquea eso. Voy a ver, un momentito. Por tradición, no, si está bien, podría ser mi la bueno, voy a tratar de como acercarme un poco más y mirar a ver cómo resuelvo este problema del sonido. Entonces, les estaba preguntando, cuando usted ve un paciente en la calle con EPOC, ¿con qué lo ve? ¿Qué trae ese paciente? ¿Qué le llama la atención a usted? A ver, ¿qué trae a cuestas ese paciente en la calle? Una disnea, doctor. ¿Cómo? Disnea, doctor. Bueno, sí, pero bueno, viene con Disney así, pero ¿qué otra cosa le ve usted a él? ¿Qué él no sale a la calle sin eso? ¿Con qué no sale? Con el oxígeno, doctor. Ah, con el oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene un alto poder vasodilatador. Por esa razón, a esos pacientes se les coloca oxígeno. Y porque también el paciente requiere mayor demanda de oxígeno. Entonces, no se está diciendo de ninguna manera que ya el daño instalado se pudiéramos decirlo, recuperar, pero sí previene un poco más el oxígeno de que la hipertensión pulmonar se haga mucho más severa. Entonces, estos pacientes con SDRA en fase de fibrosis van a requerir oxígeno. Conclusión, los pacientes con COVID que evolucionan a SDRA hacen fibrosis pulmonar, hacen un SDRA, hacen algún grado de hipertensión pulmonar y seguramente van a requerir oxígeno. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos. Obviamente eso se puede manejar, esa hipertensión pulmonar, lo van a ver con fármacos para hacer vasodilatación pulmonar, que quede claro eso. Aquí está entonces esa gráfica muy indicativa. Lo primero que aparece es edema alveolar.
Y ese mal alveolar dice que produce un chum intrapulmonar. Acuérdense que este edema, el compromiso es de ventilación, perfusión. Sigo insistiendo. Y con el compromiso de ventilación, perfusión, obviamente trae como consecuencia alteración en el intercambio gaseoso, que se traduce en una hipoxemia. Aquí alcanza a verse algo de edema alveolar. Es que esta gráfica no es muy clara, no encontré una mejor, pero esta puede servirnos un poquitico. Aquí estamos hablando de la condición normal y aquí estamos hablando del edema que se está haciendo a nivel alveolar. Y obviamente, pues ese edema a nivel alveolar es el causante, les repito, oiga, es el causante del trastorno de la oxigenación y el problema de la difusión. Doctor, es decir entonces que si aquí el problema, pues perdón, lo tenemos en la membrana alveolocapilar y en la difusión, como usted dice, este tipo de complicación como el SDRA sería lo más común en pacientes con enfermedades por inhalación pues de gases corrosivos o de polvos o aún por mismo inhalación o bueno, broncoaspiración en ese caso pues de fluidos gástricos. Pues pudiera verse en un principio. Lo que pasa es que para el caso de fluidos gástricos, por ejemplo, para el caso de la broncoaspiración, se produce una neumonitis química, ¿sí? Por irritación, por un fenómeno inflamatorio, que puede llevarlo a esa situación. Y obviamente, cuando hablamos ya de partículas que están circulando en el medio ambiente, por ejemplo, de enfermedades ocupacionales como la asbestosis, como la silicosis, aquí el problema es de otra índole y es el depósito de esas partículas a nivel pulmonar, que obviamente resultan siendo englobadas, que están formando especies de granulomas y lo demás, y que pueden obviamente traducirse bajo esta circunstancia. Pero aquí estamos hablando del SRA agudo, de lo que está pasando agudamente. En otras palabras, un paciente entonces que trabaje, por ejemplo, en construcción y que tenga contacto con silicosis, que tenga contacto con asbestosis o con silicio con asbesto, ese paciente finalmente va a ser, pero un SDRA no agudo, sino ya como en el tiempo, una disfunción importante en el tiempo que se va a relacionar específicamente con enfermedades intersticiales, porque el problema es del intersticio de cierta forma, que finalmente pueden llegar a tener un compromiso alveolar importante. Mire lo que aquí dice seguidamente: el edema alveolar e intersticial, la alteración de la surfactante, atelectasias y fibrosis provocan disminución de la distensibilidad pulmonar. Ahí es donde estamos hablando de la fibrosis pulmonar. Miren que aquí aparece un elemento nuevo y es la alteración en el surfactante. ¿Ustedes recuerdan quién produce el surfactante? Los El neumocitos tipo neumocito 2. tipo 2 y las células de Clara. ¿Y qué hace el surfactante? Evita el colapso del alveolo, doctor. El colapso del alveolo. Entonces, si tenemos problemas acá con la disminución del surfactante, pues obviamente el alveolo se va a colapsar un poco más el intersticio. Acuérdense que imagínense, el intersticio es el que está alrededor de los alvéolos. Imagínense un intersticio lleno de líquido, pues ¿qué hace? Comprime el alvéolo, lo colapsa mucho más. Y si fuera eso tengo dificultades con el surfactante, pues obviamente el alvéolo se va a colapsar mucho más. Y ese colapso del alvéolo, como lo vemos, entonces el capilar pulmonar debe hacer mucho más de esfuerzo de lo normal. Y por esa razón, estos pacientes, pues, si tengo un alvéolo que no es competente porque tiene un edema intersticial, porque tiene disminución de la capacidad de abrirse durante la expiración del todo, entonces tengo un problema severo de la oxigenación. Aquí está, lo que pasa es que no se ve muy bien, en fin, aquí tenemos un alvéolo que es normal y aquí tenemos un alvéolo con una injuria en la fase aguda. Miren ustedes entonces cómo ya tenemos aquí alrededor de esto la activación de los macrófagos. Aquí por aquí hay leucotrienos, aquí hay factor activador de las plaquetas, aquí hay células dañadas, aquí hay la presencia de fibrina. Miren este alvéolo de acá y lo comparen con este lado de acá. Este alvéolo entonces es un alvéolo que no es funcional. Todos estos, los leucotrienos, la inactivación del surfactante, la activación de neutrófilos, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, entre otros, y fibrina, hacen que este alvéolo no sea funcional. Entonces se altera la membrana alvéolo capilar en primera instancia y lo otro que ocurre es obviamente una alteración a nivel alveolar, o sea, tenemos un doble daño a nivel
o un doble daño no, pudiéramos decir una lesión intersticial que compromete básicamente el alvéolo y que compromete finalmente lo que tiene que ver con la oxigenación. Ustedes ven acá que generalmente hay una cantidad de sustancias alrededor de esto. Miren que yo tengo fibroblastos, pero aquí tengo una mayor producción de fibroblastos. Aquí hay la presencia de proteoglucanos. Miren todo esto, todo lo que hay acá. Membrana hialina. Algunos de estos lo podemos tener en el alvéolo. Pero miren ustedes una cosa, si ven esa gráfica interesante, a ver, ¿quién me dice que les llama la atención de esa gráfica en la injuria alveolar durante la fase aguda? A ver, ¿por qué no me dicen tres cosas que ustedes ven diferentes en lo poco que pueden ver? Yo me tengo que acercar demasiado. Pues doctor, engrosamiento de la membrana alveolocapilar, ¿Qué más? lesión Doctor, yo epitelioide. también veo, por ejemplo, daño a nivel del capilar, que puede significarme también como esa salida de esos líquidos hacia, pues produciéndome el edema. El edema, sí. Y pues ¿Qué más tenemos ahí? la lesión epitelial alveolar Miren también. ustedes esto, ¿esto qué es? ¿Alcanzan a ver o no? Eso es Esto que tengo acá, ¿alcanzan a ver? Donde el tengo la brecita. intersticio, ¿Cómo era? doctor. Intersticio. No alcanzan a ver qué es esto. ¿Qué No es será esto? intersticio. Líquido intersticial. Compare este intersticio de acá con este intersticio de acá. Miren todo lo que hay, mire que ya tengo, mire que hay un engrosamiento del alvéolo, membrana alvéolo capilar, hay un engrosamiento importante. Mire, aquí está el capilar, ve. El capilar tiene neutrófilos, ve. Esta gráfica espectacular, hermosa para mí. ¿Sí ve? Aquí está el neutrófilo, ve. Él comienza a ingresar y hace los daños que usted quiera, ve. Entonces, mire, que aquí estamos mucho más cerca, aquí están los glóbulos rojos, y mire que aquí, si lo llamamos, el alvéolo, este es el capilar, mire que el intersticio es más pequeño, aquí el intersticio es mucho más grande, mucho más amplio, y mire cómo la llega a los neutrófilos, como ahí aparece, desencadena toda esa gran cantidad de respuestas. La pregunta que uno se dice, bueno, ¿y por qué antes los neutrófilos no pasaban hacia allá? Los neutrófilos no pasaban hacia allá porque le estaba íntegra la membrana, pero cuando la membrana se altera por permeabilidad, los neutrófilos recuerden que tienen la capacidad de deformarse, ¿sí? Esa capacidad de formarse hace que el alvéolo, perdón, que el neutrófilo pueda pasar desde el capilar hacia el intersticio y ahí desencadenar toda su respuesta y de ahí pasar al interior del alvéolo, porque aquí estamos hablando, es puro edema alveolar con todo lo que tiene. Esto es un edema intersticial, esto es un edema alveolar. Espero que con esa gráfica les haya quedado más o menos clara la idea o no, o estamos en las mismas que cuando comenzamos. Sí, queda claro, doctor. Bueno, listo, avancemos, como dicen ahí. Hasta aquí sí que se ve mejor. No, esto es un espectáculo esto. La verdad no la pongo de protector de pantalla porque me da pena realmente, pero muy bonita está. ¿O no? Ok. Pues si uno no se enamora de esto, ¿de qué más se va a enamorar a esta altura? Listo, no es. Esta gráfica sí dice ahí clarito pues todo eso. O sea que les puedo preguntar divinamente. Describa 5 aspectos de la fisiopatología del SDRA. 5. Ah, está tirado. Un regalo prácticamente. Listo. Mire, ¿cómo se llaman los macrófagos alveolares? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro nombre tiene? Los macrófagos, ¿qué son? ¿Recuerdan qué son los macrófagos? Recuerden que los Son el macrófagos estado activo de los monocitos, ¿no, doctor? son monocitos ya graduados. Eso es un macrófago alveolar, un monocito ya graduado que está viendo en el pulmón. Recuerde que también yo tengo macrófagos en el hígado, conocido nombre con unas células de Kupffer, entre otras cosas, tiene una alta capacidad fagocítica, entre otras cosas. Bueno, esta gráfica, yo creo que no, ya no hay más nada que decir con todo lo que hay ahí. Yo espero que les quede claro 5 aspectos relevantes de la fisiopatología del SDRA con lo que hay ahí. Esa gráfica se mete en la estudia y le da para lo que quiera. Bueno, aquí están entonces las fases. Altos volúmenes pulmonares con elevada presión transpulmonar, colapso y reapertura alveolar debido a bajos volúmenes al final de la aspiración, daño pulmonar preexistente,
Pudiéramos decirlo que estas consideraciones que yo tengo acá son consideraciones que en un momento determinado favorecen el SDRA. ¿Me hago entender? ¿Qué favorece el SDRA? Altos volúmenes pulmonares con elevada presión transpulmonar. Colapso y reapertura debido a bajos volúmenes al final de la expiración. Esta expiración está mal acá. Daño pulmonar persistente. Estos 5 factores predisponen a que yo haga un SDRA. Esos 5 factores que están ahí predisponen a que haga un SDRA. Otros mecanismos de injuria, entonces están acá. Anormalidades de la coagulación, anormalidades con el surfactante pulmonar. Doctor, una preguntita de la diapositiva anterior. Es que uno de los factores predisponentes que aparecía era la alta fracción inspirada de oxígeno. Eso sería por lo que usted nos comentaba de la difusión, de la ley de difusión. Si Claro, tenemos un... claro. Pero venga, interesante ese cuestionamiento que usted hace. ¿Y por qué creen que la alta fracción inspirada de oxígeno puede dañar el pulmón? No sé si ustedes ahorita en farmacología hablan un poquitico del oxígeno, me imagino que sí, como medicamento, ¿no? Y lo que eso trae como consecuencia con altas fracciones inspiradas de oxígeno. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa con eso? Alta fracción inspirada de oxígeno. Bueno, les voy a dejar esa inquietud, Pues doctor, no la puede ser razón. por su efecto... Pero les voy a dar el 50, no, No podría ser por su efecto vasodilatador y de la permeabilidad vascular. una parte, pero mire, vean, es que muchachos, la medicina es lógica y fisiológica. Te la pongo de esta manera como para que la entiendan y luego me den la explicación. Vamos a suponer ahorita que para mañana la celebración tan inesperada que hay, y digo tan inesperada porque pues uno la espera de manera diferente, no como va a estar ahorita, sin entrar en detalles. Vamos a suponer que producto de esto se va a hacer una carrera que va a salir desde el Museo Quimbaya, salen ahí desde el San Rey y van para Finlandia. Y ahí se inscribe el que quiera, en el carro que quiera, sin ningún problema. Y se da la salida a las 8 de la mañana. Supóngase que todos esos carros son puras moléculas de oxígeno. ¿Qué puede pasar aquí para arriba hasta Finlandia? Alguien diría, pues que se contagien de COVID tanta gente. Pues sí, no le puedo decir que no. Pero pues doctor, uno pensaría pues como en la analogía, de pronto que las carreteras se colapsen sí, por muchos carros y también podría uno como considerar que pues cada uno de esos carros estaría produciendo cierta como contaminación y todo eso, si hablamos de un volumen muy alto. Pero ¿qué más puede pasar? Listo, eso es válido, eso es válido. ¿Y qué más puede pasar? ¿Qué puede pasar con una cantidad de carros que van a ir para arriba? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre con tantos carros circulando por esa hacia allá? ¿Qué puede pasar? Se estrellan, doctor, se van estrellando. Se estrellen, que choquen entre sí. Entonces ahí les dejo la inquietud. Con alta gran cantidad de oxígeno, ¿qué puede pasar con ese oxígeno cuando llega allá? Les dejo la inquietud. Entonces, ¿por qué la alta presión inspirada de oxígeno puede predisponer para eso? Mire que el oxígeno es beneficioso por algo de vasodilatación, pero en alta dosis... Eso tendría que ver, doctor, una pregunta. Eso tendría que ver, por ejemplo, también con los radicales libres del oxígeno. Sí, señorita. Tiene que ver con una gran cantidad de formación de radicales libres. Y esos radicales libres, ¿qué radicales libres recuerdan ustedes? A ver. Creo que el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, conocido en el bajo mundo como, ¿cómo se llama eso por acá terrenalmente? El peróxido de hidrógeno, ¿cómo se conoce acá? Como la famosa agua oxigenada, que uno allá cuando estaba por allá y se cortaba la mamá de agua oxigenada, iba y le echaba oxigenada y salían burbujitas, a raíz precisamente de eso. Pero no es del caso hablar ahora de eso. Pero el peróxido de hidrógeno es correcto. El peróxido de hidrógeno obviamente es un radical libre que resulta siendo deletéreo. De todo punto de vista es deletéreo ese peróxido de hidrógeno. Bueno, otros mecanismos de injuria, entonces pueden ser anormalidades de la coagulación.
Problemas del surfactante pulmonar. Ese problema del surfactante pulmonar es el que explica, obviamente, el SDRA del recién nacido, y también en el adulto lo puede explicar, pero lo explica más en el recién nacido, prematuro, pues los neumocitos tipo 2 no se han formado todavía, entonces no produce el surfactante necesario. Miren esto, se presentan alveolitis fibrosante. Del 1 al 7 días posterior al inicio del SDRA, las células mesenquimales en el espacio alveolar, promovido por interleuquina 1 y por el péptido 3 o procolágeno, se comienzan a liberar allá. Es decir, ante ese estímulo, esa noxa tan permanente de estímulo inflamatorio, el organismo se tiene que defender de alguna manera. Y defender, como ahí aparece, tiene que ver con proliferación de células mesenquimales. Y recuerde que de las células mesenquimales se forman lo que es que los fibroblastos, los condroblastos, si lo quieren recordar. Pues esa proliferación de células mesenquimales va a contribuir a formar muchos fibroblastos. ¿Por qué se estimulan? Obviamente por la noxa, que es el proceso inflamatorio, que es el proceso infeccioso, que es el problema de la coagulación. Bueno, aquí está la epidemiología. Estas son como las etiologías. ¿Para la reunión? Sí, ya. Listo. Aquí está entonces la etiología del SDRA, lo que lleva al SDRA. Injuria pulmonar directa, injuria pulmonar indirecta. Lo que usted decía ahorita, Juan, el aspirado de contenido gástrico a dosis, un paciente broncoaspirado puede hacer una SDRA. Inicialmente hace una neumonitis química por el tipo de alimento. Recuerde que el alimento que viene al estómago, ¿qué pH tiene? Así, doctor. Sí, yo lo decía, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, con reflujo gastroesofágico. Embolía grasa, inflamación, inhalación de tóxicos. Por ejemplo, el señor que queda en el incendio, que ingirió una gran cantidad de CO2, qué sé yo. Bueno. Y aquí están los factores de riesgo y aquí están las manifestaciones. Hipoxemia, ¿cómo se manifiesta? Ya lo dijimos, a nivel general, circulatorio y a nivel neurológico. Y la hipercamia, el aumento de los CO2, ¿cómo se manifiesta a diferente nivel? Entonces, estas son otras causas de SDRA, lesiones físicas traumáticas, la infección. Es decir, estos son todo lo que lleva a que el paciente haga un SDRA. Aquí sigue estando otra vez la etiología. Aquí no aparece el COVID en su momento. Y vamos a terminar con estos tipos de insuficiencia respiratoria que ya lo vimos. Tipo 1, que puede ser desequilibrio, ventilación, perfusión, que este es el SDRA que llamamos shunto intrapulmonar, bloqueo de la difusión y disminución del FIO2. Este es el tipo 1. Recuerden que la falla respiratoria tipo 1 básicamente tiene que ver con ¿qué? Con un trastorno de la oxigenación con bajos niveles de PaO2. Acá está. Bueno, yo voy a dejarlos ahí porque tengo clase en este momento. Entonces, dentro de 8 días, yo sí los voy a escuchar ya a ustedes. Teníamos un trabajo pendiente. Dentro de 8 días, ¿con qué comenzamos? Con que cada uno me muestre los hallazgos radiológicos. Punto número 1. Punto número 2, vamos a comenzar entonces a hablar de lo de falla cardíaca para que vayamos cambiando de tema. Entonces, no sé si alguien se quiere encargar de esa parte. Ya habíamos definido quién va a hablar algo de falla cardíaca en general. Aquí no tenemos todo el tiempo para hablar de todo eso porque no alcanzamos, pero en general la definición, la clasificación y lo demás. Doctor, pues si quiere yo me encargo de eso. Perfecto, Laura, eso está muy bien. Listo. Entonces, la segunda parte que hacemos, me muestran lo de los hallazgos radiológicos en general y comenzamos, entonces hablamos de falla cardíaca. Doctor, una preguntita, ¿qué contenido quiere manejar en esa? Comente yo copio. La definición de lo que es falla cardíaca. 2. La clasificación según el MIJA. 3. La clasificación según Stevenson. La clasificación si es derecha o es izquierda. Una parte de la fisiopatología, manifestaciones clínicas. Y presenta pues y los exámenes diagnósticos, muy general, grande. Le podemos poner a eso, usted ya mira cuántas diapositivas así que me las va mostrando en el transcurso de la semana. Y entonces yo ya... a propósito, pero tengo un problema dentro de 8 días. ¿Cuándo la podemos hacer que no sea dentro de 8 días? Ya que me acuerdo, porque de pronto voy a viajar.
y no quisiera perder el espacio. ¿Me avisan esta semana cuándo se puede hacer o no? Sí, sí, doctor, yo le comunico esta semana. Solo por este viernes. Sí, pero solo por sería espacio dentro de esta misma semana. Sí, dentro de esta semana. Ustedes me dicen cuándo puede. Le damos tiempo a la hora que nos prepare lo otro, que ella es la que necesita el tiempito. Bueno, señor. Listo. Entonces quedamos atentos con eso. Listo, doctor. Entonces, solo esos parámetros, ¿cierto? Sí, esos parámetros, usted le quiere agregar algo más, como usted es tan juiciosa y le gusta hacerlo tan dinámico, pues si lo puede hacer dinámico, qué bueno, en fin, excelente. Si tiene algún video por ahí de falla cardíaca, con la parte de la presentación. No vamos a meternos en el manejo porque todavía no están en el manejo con eso lo ven más adelante. Pero como un aspecto grande de eso apoyado en la parte de la fisiología, sigo insistiendo en eso. Consulten, por ahí está Six Medical, por ahí hay unos videos de eso, de algo con relación a esa parte. Sí, doctor. Listo. Muchas gracias, doctor. Les deseo un feliz día y muy amable por estar hoy presentes acá. Hasta luego, doctor. Que tenga un fin de semana. Bueno, Hasta luego, doctor. Un feliz día.